Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días en cualquier parte donde se encuentre nuestro público televidente. Les saluda Ricardo García de Universal TV Digital y en estos momentos tenemos el honor de presentar al doctor Iván Torres Latorre y también, en este caso, nuestro invitado especial. Y hoy día tenemos también el honor de tener a la licenciada María Lafite Aparicio como conductora principal de nuestro programa. Como ustedes saben, estamos en el programa Hablemos de Desarrollo Sostenible, que venimos analizando, venimos observando de muy de cerca las 17 ODS que dictaminó las Naciones Unidas para poder tener esta posibilidad de que los países del mundo puedan cumplir con estas 17 ODS hasta el 2030. Pero hoy es un día muy especial también, como les decía, porque vamos a tratar el tema tan importante y tan trascendental para la humanidad en general, que es la educación de calidad y las alianzas para lograr los objetivos, en torno de los ODS 4 y 17, de estos 17 ODS que nos ha proporcionado las Naciones Unidas. Examinaremos un poco estos temas con el doctor Iván Torres Latorre, pero le dejo la palabra a María Lafite. Bienvenida, María. Gracias, estimado Ricardo. Bienvenido, doctor Iván Latorre. Latorre, es un gusto y un honor conocerlo, aunque sea por esta vía. Bueno, usted es conocido a nivel nacional e internacional, es un destacado jurista, asimismo es presidente del Instituto Peruano-Argentino de Derecho Penal, catedrático, conferencista. Bueno, es un currículo muy amplio, ¿no? Reconocido a nivel nacional e internacional. Y un afectuoso saludo también a todo nuestro público que nos está sintonizando a través de esta casa televisora. Entonces le reiteramos la bienvenida del caso, doctor Iván Torres Latorre, y muchas gracias por la deferencia a esta casa televisora. Al contrario, yo le tengo que expresar mi agradecimiento a este medio de comunicación y a usted, profesora, licenciada María Lafite, que le damos también un cordial saludo a todos los amigos que están uniéndose en este momento a esta entrevista que la accedo con muchísimo gusto, con muchísima predisposición para poder conversar con ustedes todos estos tópicos y estos diferentes aspectos sobre los objetivos para el desarrollo sostenible de la comunidad internacional. A sus órdenes. Así es, doctor. Este tema de la educación tan importante, ¿no? Sí. En realidad, expertos en diversas áreas, no solamente docentes, sino profesionales interdisciplinarios, está comprobado que la verdadera bomba atómica que revoluciona a un país y lo saca adelante, en este caso, nuestro país, el Perú, es un país tercermundista, es la educación. Lo podemos comparar, por ejemplo, en Europa, ¿no? Por ejemplo, Alemania ha tenido 2 guerras mundiales y se ha levantado un nivel de educación muy alto, ¿no? Un alemán promedio, como usted bien sabe, doctor, habla 5 idiomas, ¿no? Si hablamos de Suecia, y bueno, y podemos enumerar muchos países, ¿no? Y no nos queremos ir tan lejos, ni a Estados Unidos ni a Europa. Nos vayamos más cerca, doctor, aprovechando que la afinidad, ¿no? A través de su trabajo con Argentina. Argentina, Chile tienen un grado de educación y cultura mayor que el nuestro, ¿no? Según los últimos índices, por ejemplo, un peruano promedio actualmente lee un libro, 1.5, menos de 2 libros, y en Argentina, Chile están entre 5 y 4, ¿no? Entonces, es bien importante este tema de la educación y es por eso que para nosotros es relevante, ¿no? Contar con sus conocimientos, ¿no? Y qué opina al respecto, ¿no? Sobre este panorama. Gracias, profesora Lafite. Efectivamente, como usted lo ha referido en esta introducción a nuestra conversación,
la educación es considerada en estos tiempos con mayor énfasis, pero está considerada como una herramienta para el desarrollo sostenible. Así es. La educación tiene que ser concebida con esa palabra que usted lo ha dicho, que me agradó mucho, es una explosión atómica. Sí. Qué buen gráfico que he hecho con esa metáfora importante, que es la única herramienta, la única y principal herramienta para el desarrollo de los pueblos es a través de la educación. Usted ha referido de manera correcta que en el mundo cultural europeo, Alemania es uno de los países que luego de 2 guerras ha tenido la capacidad de identificar que la única forma de levantar a su pueblo era a través de la educación. El Japón, a través de los grandes desastres que ha tenido también, sobre todo en educación científica. Alemania, en la educación de todas las disciplinas, es uno de los países que más premios Nobel tiene. Admiro al pueblo alemán. Inclusive me dediqué a estudiar el alemán porque, bueno, soy profesor de alemán en la Cantuta. Alemania tiene unas capacidades científicas impresionantes. Así es. Y en América Latina, como usted bien lo ha referido, muy bien referido, lleva una delantera importante Argentina y Chile, puesto que en sus sistemas políticos y en sus planes programáticos nacionales conservan y estudian a la educación como una herramienta de apoyo al desarrollo poblacional. Chile desde la doctrina Portales y Argentina desde los proyectos de los gobiernos federativos, de Lavalle, Irigoyen, Rivadavia, Belgrano, ya concebían educación nacional como uno de los factores de crecimiento para sus economías. Hoy, actualmente, Colombia se adhiere a esta búsqueda de las capacidades y maximizar las potencialidades de la educación. Es una problemática, el Perú ha comenzado a trabajar todo esto, como todos lo sabemos. Tenemos nuestros propios bemoles, hay que cambiar paradigmas, hay que evolucionar, hay que progresar en algunas formas de interculturalidad y otros aspectos que lo vamos a conversar, me imagino. Sí, así es. Es muy importante ello. Y también es importante otro factor, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Educación, y quiero ser muy puntual, durante cuando estuvo en el cargo el ministro Saavedra, ex ministro de Educación, hizo una importante reingeniería, ¿no? En el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque antes uno podía ejercer la docencia universitaria sin tener el grado de magíster, ¿correcto? Él hizo esta y otras más, pero como es sabido, han estado de acuerdo algunos, otros no. Creo que lo importante, no solo a nivel de estos temas de educación, política, religión, creo que lo bueno es cada quien expresar sus ideas, siempre no con respeto, y creo que así, pese a diversas diferencias, creo que todos vamos a un mismo norte, ¿no? Y el mismo norte es que queremos a un Perú mejor, ¿no? Al margen de las diferencias que son válidas, ¿no? Y es parte del derecho, ¿no? Pero, por ejemplo, me refería al ministro Saavedra porque yo sí estoy de acuerdo que un profesor universitario mínimo tiene que tener el grado de magíster. ¿Por qué? Porque, como usted bien ha dicho, doctor, cada vez, no solamente a nivel de educación, a nivel de todas las profesiones, tenemos que estar constantemente actualizándonos, todo avanzando. Usted también, que además de abogado, también ejerce la docencia universitaria, sabe que los docentes también nos tenemos que estar constantemente actualizando, no solo ya a nivel de conocimientos, ¿no? Porque es un feedback, ¿no? Lo que hay con los alumnos, sino también a nivel de la tecnología, ¿no? Sobre todo, y mayor aún en este tiempo de pandemia, ¿no? Que recién hay ya clases semipresenciales universitarias, pero ¿cuánto tiempo? No solamente Perú, hablamos de países más avanzados como Estados Unidos o Europa, entre otros,
Entonces, digamos que la tecnología también está cumpliendo un factor muy importante. Eh, en mi tiempo no habían libros electrónicos, ahora sí hay, ¿no? Los e-books o libros electrónicos, pero para la maestría que justo acabo de culminar recientemente en San Marcos, he tenido pues la oportunidad de utilizar todo ello, ¿no? Pero como dicen, tengo mis sobrinos de 21 23 años que ya están por acabar la universidad y ellos nos llevan pues de encuentro, ¿no? Con la tecnología, igual que nuestros alumnos, ¿no? Que yo también, bueno, tengo alumnos de los primeros ciclos y también de mitad de ciclo, ¿no? Entonces, de carrera. Y bueno, y esto, doctor, si nos proyectamos, los niños ya nacen no con la lacto bajo el brazo, están con el celular bajo el brazo, ya no es el pan bajo el brazo como decían nuestros abuelitos, ¿no? ¿Qué nos puede decir un poquito de la tecnología y la educación, por favor? Ya vienen con celular bajo el brazo, sí, efectivamente, sí. Muy bien. Sí, yo estoy de acuerdo. Han habido importantes políticas en materia de educación nacional a nivel escolar y superior. Definitivamente han habido avances importantes. Han habido logros definitivamente inobjetables. Yo creo de Exacto. que la educación nacional tenía que atravesar por una transformación hacia la modernidad, y esta modernidad tenía que ir de la mano con la capacitación de los maestros, Exacto. con la preparación de los maestros en todos los niveles de la educación nacional, que permita a través de la docencia nuevos mecanismos metodológicos de investigación científica, de búsqueda de la actividad intelectual. Y a su vez, la universidad y la escuela peruana tenía que ofrecer a este mercado académico las nuevas formas de accesibilidad a la educación escolar y a la educación superior universitaria, con infraestructura, con mecanismos administrativos de admisión, con logísticas informáticas, como usted bien lo ha dicho. Todo esto acorde y en estricta armonía con las nuevas tendencias mundiales de la educación escolar y superior. El Perú no podía estar ajeno. Tenía que involucrarse, insertarse en los objetivos de desarrollo sostenible y las recomendaciones que estas ODS a través de los instrumentos internacionales iba dictando a los países, que la educación, profesora Laffitte, la educación tiene que ser considerada, inclusive la educación superior, considerada como un derecho humano fundamental. Así Ya, es. ya no como un tema de elección, como un tema de élite y un tema de lujo de la educación, sino como un derecho humano fundamental. En la medida que a nuestras autoridades y algunos ministros de Estado, como el ministro Saavedra, que usted ha mencionado, comprendieron de que el país tenía que estar en estricta atención a los dictados por los instrumentos internacionales, es que cambiaron algunas estructuras, algunas formas de supervigilancia de las universidades, exigencias del estándar educativo, de las mallas curriculares, y todo generó una transformación importante. De pronto, lo que está sucediendo es alguna falta de sostenibilidad de estas políticas nacionales que permitan seguir incrementando más bien la gran transformación de la educación nacional. Pero yo creo que el mundo académico, la universidad peruana, no puede seguir más tiempo desplazada de la realidad Exacto. social, de la realidad política, de la realidad científica, y sobre todo la universidad peruana tiene que lograr los cambios sociales, transformaciones que requiere el país a través de la academia, profesora Laffitte. Así es, así es. Doctor, usted me está haciendo recordar, hará 2 años entrevisté al famoso arqueólogo historiador Federico Kaufmann y me pareció muy interesante porque toqué justo un tema relacionado a la educación, porque él también es docente y le gusta compartir y dar conferencias de diferentes universidades nacionales e internacionales. Sí. Y me dijo algo que me dejó pensando y de verdad que es cierto, no sé, quisiera su apreciación.
me dijo, profesora Lafitte, me dice, si bien es cierto, es importante la educación, pero ¿qué hacemos si los niños o los jóvenes están mal alimentados? Me dice. Y eso creo que es a lo que vamos, ¿no, doctor? Porque esto es ya algo que tiene que ser multidisciplinario, ¿no? Es como un engranaje, ¿no? Para lograr el objetivo común, ¿no? Y creo que ahí podemos aportar diversos profesionales, ¿no? En las áreas competentes y porque todos buscamos ese mismo objetivo, ¿no? Que la educación tenga un mayor grado en nuestro país, no solo para salir del subdesarrollo, sino también, doctor, para que las personas tengan una visión y una cultura más amplia a la hora de votar y no sean engañados. Y no nos referimos solamente a ser engañados por políticos, sino muchos de nosotros que tenemos la suerte de tener cierto grado de instrucción, de repente vamos a un establecimiento y a veces vemos vulnerados nuestros derechos, ¿no? Y si a veces a nosotros que tenemos cierto grado de instrucción nos tratan así, y no es necesario ir a establecimientos, a veces por llamadas telefónicas, ¿no? Que bueno, por ética no vamos a mencionar, porque son diferentes empresas, instituciones. ¿Quién no ha tenido, ¿no? Ese tipo de malos momentos? Y nos ponemos a pensar, y creo que no soy la única, de repente usted y muchos de los peruanos, ¿no? ¿Y cómo entonces tratarán a aquellas personas que no han acabado el colegio o que no han pisado un instituto o no han ido a la universidad? Es un problema, creo que digamos, como usted bien dice, ¿no? Se han armado esos cimientos y es bueno reconocerlos, ¿no? Pero creo que todavía tenemos que seguir fortaleciendo y creciendo y sobre todo que haya continuidad, ¿no? Porque a veces lo que sucede en nuestro país, y quisiera su apreciación porque usted tiene la posibilidad de viajar y ver de cerca, yo he viajado internacionalmente solamente a Argentina, pero lo que conozco es por cultura, ¿no? Y porque tengo colegas que están en otros países, ¿no? Por ejemplo, digamos, en, aquí en, en Perú, usted de repente, ¿cuál es lo que para poder totalmente despegar? ¿Por qué esa continuidad? Es como para explicarles a nuestros amigos que nos están sintonizando, es como una carrera, ¿no, doctor? Que se van pasando las postas, ¿no? Una maratón. Así es, así es. Y lo lamentable que sucede aquí, en nuestro país, es que cuando se va a dar la posta se avanzó bastante, ¿no? Se corrieron varios metros, se hizo el esfuerzo, la otra persona va a coger la posta, pero la cambian. Y eso a veces, doctor, no está, antes eso sucedía en cambios de gobierno, pero lamentablemente en la realidad de nuestro país, en los últimos años, en un mismo gobierno, las postas ya no se pasan, se quedan al costado, ¿no? Me gustaría, por favor, su opinión al Sí, respecto. sí, sí, sí. Yo estoy también totalmente de acuerdo porque ha hecho una inferencia antes de su pregunta interesante que la comparto. Yo me adhiero al comentario suyo. A ver, con respecto a la sostenibilidad de las políticas públicas, es un problema que nuestro país adolece, definitivamente. Antes de gobierno a gobierno se iban cambiando estas políticas públicas, ahora cambian de ministro a ministro, en esta última parte de su inferencia. Pero lo que tenemos que comprender es que la dirigencia política tiene que trabajar en estricta armonía con los instrumentos internacionales. Tiene que trabajar adhiriéndose, en el caso que nos ocupa, a estos famosos objetivos de desarrollo sostenible. Son objetivos globales. Las Naciones Unidas ha dictado ya toda una compleja gama de desafíos sociales, como usted ha dicho, económicos, medioambientales, y también, obviamente, en los programas alimentarios de la niñez y la juventud del pueblo nacional. No puede ser comprensible de que el Estado Nacional
no tenga un plan de alimentación pública para salvaguardar la salud del pueblo. Así es. Educación y salud, como usted bien lo ha dicho, profesora Laffitte, son las dos áreas estratégicas y piedras angulares de todo pueblo. Y es por eso que las ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, vienen exhortando permanentemente a los estados a generar estos grandes desafíos. ¿Con qué finalidad? Para poder interactuar en la misma armonía que las grandes potencias y no generar estas brechas y más bien generar a través de la educación la investigación científica, la innovación académica, que esto va a permitir, profesora Laffitte, usted como maestra lo sabe, un joven que está en la educación, la investigación, la innovación académica, científica, estamos formando un líder. Así es. Estamos formando un líder social que va a trabajar para su sociedad, que va a enfrentar nuevos desafíos. Por lo tanto, la universidad, la escuela peruana, atraviesa pues un momento de retos, desafíos, como lo dije hace 2 días en una universidad, porque lo que tenemos que trabajar es la nueva generación del conocimiento, la nueva generación que va a transformar la sociedad con aspectos fundamentalmente en el logro de objetivos culturales. Tenemos que garantizar, por lo tanto, profesora Laffitte, una educación inclusiva. Exacto. Inclusiva. Totalmente igualitaria para toda la población. Es decir, que la universidad dé las oportunidades y la escuela pública, la universidad nacional, la universidad pública, permite el aprendizaje de toda la vida para todos y sobre todo con un concepto fundamental: calidad. Calidad. Porque si damos calidad, profesora Laffitte, a través de la educación, estamos generando un crecimiento socioeconómico. Es la clave, como usted lo dijo, para salir de la pobreza. Lo que sucede es que alguna dirigencia política no le resulta rentable trabajar en educación. Le resulta más utilitariamente político hablar de las obras públicas, que es sumamente importante para el crecimiento nacional. Así es. Les permite hablar más bien de manera utilitaria de los cuestionamientos ideológicos, cuestionamientos políticos, y olvidan su verdadero foco de atención, que es legislar para la gran educación y la gran salud del pueblo. Por lo tanto, son desafíos los que nos dicen las ODS en todas las materias multidisciplinarias, como usted lo ha dicho: alimentación, medio ambiente que es parte de la cultura y la educación nacional. Es parte del desarrollo y el crecimiento de la estética y sobre todo la conservación de otro derecho fundamental, que es acceder y gozar, disfrutar en una armonía con la naturaleza, con el medio ambiente. Y es deber de todo pueblo, de todo gobierno, la preservación del medio ambiente, y es por eso que ya hay delitos medioambientales, hay delitos que atentan contra el orden pues natural, contra la flora y fauna protegida. Y yo creo que el progreso, profesora Laffitte, del pensamiento y dejar paradigmas, yo creo que es la línea que deberíamos continuar ya a nivel político inclusive. Sí, eso es muy importante. Y lo que usted menciona también en el tema de la salud, para hacer una breve reseña, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, en un reciente informe que hice para el ECO de Canarias, España, el Perú antes de pandemia estaba en los últimos lugares en salud mental. Y entonces, retomando lo que habíamos mencionado hace unos instantes, salud física, salud mental, en nuestro país, no nos vamos a comparar otra vez con Estados Unidos ni con Europa. Usted que ha viajado y ha presenciado, ha visto in situ, ¿no? Argentina y Chile tienen un mayor grado de salud, el sistema de salud, ¿no? A nivel físico y mental, correcto, que Perú, antes de pandemia. Sí, definitivamente. Argentina y Chile
destinan a sus presupuestos en el sector educativo y en el sector salud, de pronto un mayor foco de atención en el presupuesto general. Esto pasa también nuevamente por un tema de prioridades. La salud pública en la Argentina es de carácter universal desde hace muchos años, desde hace muchos lustros. El Perú recién ha comprendido, a través de su dirigencia política, que la salud es un derecho humano al cual todo ciudadano tiene que acceder a través de los mecanismos de políticas de salud pública. Tenemos una salud pública deficitaria, tenemos un programa de alimentación poblacional deficitario, no se han establecido los estándares adecuados de los programas alimentarios para la niñez de acuerdo a cada región y ubicación del niño. El niño de la sierra no come igual que el niño de la costa, necesita otro tipo de carbohidratos, otro tipo de contenidos proteicos. Su capacidad de oxígeno al cerebro para la reacción y la reflexión es totalmente diferenciada, tienen otras capacidades importantísimas. Por lo tanto, yo creo de que el gran reto y el gran desafío es que la academia, que los especialistas que estamos trabajando, buscando los estándares internacionales de nuestro país en educación y en salud y en medio ambiente y en materias macroeconómicas, tenemos que exhortar a las autoridades políticas a que los grandes planes nacionales tienen que estar en estricta armonía con los instrumentos internacionales. Si no estamos en estricta armonía con los instrumentos internacionales, profesora Laffitte, va a ocurrir que nos convertimos en un estado parasitario, un estado que no observa la realidad, que tiene una descripción equivocada de la realidad y que no implementa estas políticas en educación que van a ser los grandes motores de la economía nacional. La universidad, profesora Laffitte, beneficia en una gran medida a demostrar capacidades de un país. Y cuando la universidad comienza a generar formación científica para las capacidades de los individuos, esto va a permitir generar alianzas científicas, alianzas educativas, alianzas académicas, y que inclusive estas alianzas van a generar fuentes de financiamiento. Fuentes de financiamiento. Pero esto se logra pues con universidades nacionales y privadas comprometidas y competitivas, con el pensamiento de contribución a la sociedad desde un ámbito de vista académico y obviamente también social, porque la universidad tiene un rol social. Así es, doctor. Doctor, hace unos instantes usted mencionó sobre la generación del conocimiento y me hacía recordar que hace poco leí, y muchos ya lo sabemos, ¿no? Porque se difunde a nivel mundial, que ¿por qué usted tocó el conocimiento? Porque ya se ha demostrado que conocimiento es sinónimo de poder. ¿Nos podría ampliar, por favor? Sí, definitivamente. Así como la información bien utilizada es pertinente y útil y es equiparable al poder para la toma de las decisiones, el conocimiento, la voluntad por la búsqueda del conocimiento, obtener el conocimiento científico, académico, en cualquiera de las disciplinas, empodera al individuo nacional. Le genera un pensamiento de liderazgo, un pensamiento de reflexión, de prudencia. La prudencia nacional se está perdiendo. La reflexión nacional se está perdiendo. ¿Por qué? Porque la reflexión y la prudencia son factores del pensamiento y la actividad emotiva, intelectual y psicológica que tienen que ser formadas a través de la educación. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la realidad? Personajes que llegan a una dirigencia política en diferentes portafolios o carteras que no van a manejar criterios para la prudencia y la reflexión nacional. La investigación, por ejemplo, está abandonada en el país, salvo honrosas universidades, honrosísimas universidades, sí. Claustros académicos de nuestro país invocan la investigación científica,
pero la gran mayoría han abandonado el rol de la investigación científica, que es dotar del conocimiento necesario. Y es por ello que al abandonarse el rol fundamental, que es la investigación científica, el escenario nacional se ha rodeado de un empirismo donde todos opinan, todos reclaman y exigen derechos, nadie exige deberes, y se genera un caos, una confusión. El contrato social del Juan Jacobo Rousseau está atravesando una crisis. No hay una armonía en las relaciones sociales de un país. Y cuando eso ocurre, podríamos estar camino a momentos muy complicados, similares a la barbarie. A la Así es. barbarie en la educación, la barbarie en la política, la barbarie en todos los sectores estratégicos, donde ya las reglas ya no existen. Entonces, esto es responsabilidad, vuelvo a insistir, de mantener el estándar de las ODS en materia educativa, en materia de medio ambiente, en materia de desarrollo sostenible macroeconómico, y apoyar más bien, respaldar, implementar las ODS en el escenario nacional. Quien asume este reto con mucha intensidad, con una gran campaña de visibilización, profesora Laffitte, vamos a lograr un desarrollo interdisciplinario y vamos a dotar a nuestro país de unas capacidades de emprendimiento y de investigación sorprendentes, que acompañadas a las riquezas que tiene nuestro territorio, el Perú es una potencia latinoamericana. En eso podemos llevarlos de la mano con la educación nacional, una potencia latinoamericana que emerja en nuestra región, devolviendo el aporte intelectual que nos hizo obviamente Europa y otras comunidades. Efectivamente, y usted como docente también lo ha corroborado in situ. Hay mucho capital humano desde estudiantes. Yo he tenido estudiantes en San Marcos de segundo ciclo que ya han publicado su libro, están en segundo ciclo. ¿Y cuándo comenzaron a escribir el libro? En el colegio. Y usted también lo ha podido corroborar. Entonces, Sí. y muchos, por ejemplo, en San Marcos vienen de todo el Perú. Son chicos que, por ejemplo, me acuerdo un día, se me acerca un jovencito, estaba enseñando yo lenguaje académico, creo, segundo ciclo, y me dice, profesora Laffitte, me dice, quisiera hablar con usted. Sí, le digo, acércate, por favor. Sí, me dice en privado. ¿Cómo no? Le digo, apersónate. Me dice, mire, acá está, me enseñó el documento de defunción de su abuelita. La clase pasada, profesora, no pude dar la práctica porque de las 3 generaciones, yo soy el único que está pisando una universidad y yo he tenido que ir a hacer los trámites de defunción de mi abuelita. Obviamente le di el pésame y todo eso, y eso te hace mucho reflexionar, ¿no? Y así, ¿cuántos casos? Hay otros chicos que vienen y que sus padres con mucho esfuerzo alquilan un cuarto acá, otros no tienen ni para ello y postulan porque hay ciertos lugares en San Marcos para que puedan habitar gratis, comedores gratis. ¿Y cómo se esfuerzan entonces, no? Y por la otra parte, que he tenido también oportunidad de trabajar en la universidad, la Facultad de Comunicación de la Universidad San Martín de Porres, ¿no? Justo ahí, en dicha casa, en mi pregrado, y en San Marcos ha sido mi posgrado. Coincidentemente, no se ha dado. Bueno, y también son chicos muy talentosos, exalumnos míos, tienen 28 años y ya están de director de áreas de deportes de medios, están en áreas institucionales de comunicaciones no y mineras. Entonces Bueno, hay mucho potencial y usted lo puede corroborar más que yo, que tiene una trayectoria mucho más bueno. amplia, ¿no? que yo, estimado doctor. Sí, profesora Laffitte, mire, usted ha tocado un tema bien interesante que es dotar del conocimiento necesario y a su vez generar los espacios de oportunidad para que la juventud, los niños puedan estar escribiendo desde tempranas o cortas edades. Mire, existe una gran preocupación por mi parte en mi ámbito, que es el ámbito jurídico penal. Estamos tratando de generar, interactuar relaciones públicas con principales fondos editoriales.
yo creo de que en algún momento se va a concretar, convencer, persuadir a las grandes decisiones políticas, invertir en todo esto. Fíjese a qué me refiero. En Europa y en Argentina, que usted lo conoce, yo también, existen tres fondos editoriales, Editorial de Palma Editores, Editorial Hammurabi, Robinsal Pulsoni, Astrea, Palestra. Existen pues fondos editoriales muy grandes. En Europa, ni qué se diga. En el Perú lo hubo, profesora Lafit, y usted lo sabe, fondo editorial de algunos colegios religiosos, fondo editorial salesiano, fondo editorial La Salle, fondo editorial Colegio Militar Leoncio Prado, fondo editorial San Marcos, editorial Bruño, editorial Bruño. Entonces, existían fondos editoriales o editoriales con imprentas importantes que sacaban los libros del profesor Federico Kaufmann, que usted lo ha mencionado, del profesor Pablo Macera, del profesor Jorge Puccinelli, del profesor Guevara Espinosa, en matemática Flavio Vega Villanueva. Son maestros que pudieron realizar su trabajo académico a través de los textos escolares. Entonces tenemos que volver a potencializar los fondos editoriales como parte de la accesibilidad a la producción y a la publicidad del conocimiento. Hay niños poetas, hay niños artistas, hay niños compositores. Exacto. Pues entonces que a través de los fondos editoriales, le quiero anunciar algo en su programa, profesora Lafit, algo que nos va a gustar a todos. Estamos autorizados para anunciar que hemos hecho un convenio importante y en mi persona han creído alguna academia argentina y me ha encargado la representación en el Perú del fondo editorial Hammurabi. Oh, felicitaciones, doctor. Muchas gracias. Fondo Editorial Hammurabi han escrito los principales juristas, los principales abogados de todo el mundo, con sede en Buenos Aires, y esto hay que traerlo al Perú y que nuestros maestros en educación jurídica, que nuestros maestros en todas las disciplinas jurídicas escriban en estas vitrinas que, como usted dijo, ahora gozan del ebook. El ebook, la biblioteca virtual, los links virtuales donde podemos encontrar las próximas publicaciones. Y yo creo, profesora Lafit, que todo esto va a permitir dotar del conocimiento necesario, generar las pruebas científicas, lo que dice la ODS en la investigación, soluciones tecnológicas, respaldar y apoyar a las ODS y a través de enfoques tradicionales como de nuevos enfoques interdisciplinarios, generar el nuevo enfoque que permita dotar a los países de un desarrollo de capacidad de emprendimiento y, como dice ODS, utilización de la investigación para apoyar a las empresas, porque la educación tiene que interactuar con la empresa privada y la empresa pública, obviamente. Definitivamente. Sí. Y todo esto tiene que tener una gobernanza institucional, dice las Naciones Unidas. Sí, sí. En verdad que es en verdad que es un tema bien amplio, pero no quiero dejar de tocar este tema, si me lo permite brevemente, doctor, abusando de su gentileza, porque sos una persona muy ocupada y ha tenido la deferencia con nosotros de sábado brindarnos su tiempo. Doctor, quisiera saber cuál es su apreciación, porque sabemos que usted es el director nacional del grupo que está desarrollando los fundamentos del proyecto de ley de creación del Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura. Sí. ¿No? Iniciales MECIC, que impulsa CONATEP, ¿no? CONATEP es la Coordinadora Nacional para la Transformación de la Educación Peruana. Y CONATEP, para nuestros amigos que nos están sintonizando, les comentamos que CONATEP es una organización académico-científica peruana sin fines de lucro. Entonces, por favor, sería tan amable de brindarnos sus apreciaciones al respecto.
Sí, claro que sí, con mucho gusto, porque CONATEP, como usted lo ha dicho, es una organización sin fines de lucro que aglutina a importantes pensadores peruanos, importantes maestros y multidisciplinariamente agrupa el pensamiento. Es la reserva de la educación, de la cultura nacional. CONATEP es la reserva y el fundamento democrático del diálogo por la educación y la cultura nacional. CONATEP representa un foro de discusión, un foro interdisciplinario, un espacio de reflexión, un espacio de prudencia para plasmar el pensamiento científico. Eso es CONATEP, y dentro de sus principales objetivos, obviamente, está estructurar toda la legislación posible a través de diferentes disciplinas consultadas por diferentes expertos que tenemos en CONATEP, cuya directiva la dirige el extraordinario amigo y pensador peruano Benigno Hidalgo. Benigno Hidalgo es un hombre preocupado por la educación y la cultura nacional. Un hombre noble académicamente, un personaje que dirige sanamente, que dirige con valores superiores CONATEP, y que creyó por conveniente, junto con su directiva, encargarme la dirección de esta comisión de fundamentadores. ¿Qué es lo que se va a trabajar, profesora Lafitte? Tenemos que trabajar la creación de un verdadero ministerio por la educación, la cultura nacional. Un ministerio que reciba de CONATEP y de la Comisión de Fundamentadores, que elevará a la Comisión de Legisladores. Así es. Un nuevo formato, un esquema que permita desde todos los niveles lograr los objetivos ODS para el 2030 y 2050. Es el objetivo del liderazgo de CONATEP en la investigación por el conocimiento y la cultura. Es el compromiso público que hace CONATEP y que me ha honrado, definitivamente me ha honrado con encargarme en la Comisión de Fundamentadores. Esto hay que hacerlo con mucha responsabilidad, con un enfoque integral, haciendo un mapeo, un diagnóstico de la realidad nacional e integrarnos a la Agenda 2030 para el desarrollo, capacidad y liderazgo, identificar prioridades, oportunidades, debilidades, implementar ODS en las estrategias y políticas de este nuevo Ministerio por la Educación, y que monitoree y que el Ministerio evalúe y que el Ministerio comunique sus acciones respecto a la gran educación nacional. Mi saludo a todos mis amigos de CONATEP que están participando en esto. Sí, sí, le comento que yo también pertenezco a CONATEP. Yo lo sé, por supuesto. También. Pero bueno, en todo caso, doctor, hay algo importante al respecto que quisiera que usted, que tiene una manera tan didáctica de expresarse, en breves palabras, pueda sintetizar y esquematizar al público que nos está sintonizando, porque algunos pueden pensar, ¿no? Pero si hay un Ministerio de Educación, ¿no? Hay un Ministerio de Cultura. ¿Por qué es importante que solamente haya un solo ministerio donde esté incluido cultura, educación y ciencia? Les he dado la palabra, por favor. Sí, sí, gracias, profesora Lafitte. Porque lo que nosotros tenemos que lograr es la unificación de políticas nacionales. Tenemos que congregar, tenemos que aglutinar toda una política nacional sostenible al 2030, al 2050, para los factores culturales y unificación de administración pública, una gestión unificada, una gestión íntegramente cohesionada y que no esté dispersa en sus políticas públicas, que no esté dispersa en sus políticas en materia educativa, porque necesitamos fomentar, porque necesitamos concentrar los presupuestos que muchas veces se desvían o que muchas veces se desgastan en actividades que solamente quedan en las buenas intenciones, en políticas públicas educativas. Tenemos que maximizar los esfuerzos.
Tenemos que concentrar las capacidades de todos los especialistas. Y el nuevo Ministerio de Educación, la Cultura, la Ciencia y la Cultura tiene que estar integrado por verdaderos especialistas en materia de educación, ciencia y cultura. No podemos politizar el ministerio. Tiene que ser un ministerio autónomo, independiente, un ministerio que tenga la capacidad de convocar a todos los especialistas por la educación nacional, profesora Laffitte. Sí, coincidimos con usted y bueno, doctor, usted tiene la humildad de decir de que se siente muy halagado con este nuevo cargo, ¿no? que le han brindado en CONATED, pero creo, doctor, de que no solamente aquí, sino todo lo que usted está logrando, está cosechando lo que ha sembrado. Y de verdad que le agradecemos, ¿no? Como peruana, porque creo que al margen de las profesiones u oficios, ¿no? Creo que lo importante es que nuestro país, como usted bien muy bien lo ha dicho, y lo sabemos nosotros, y el mundo entero sabe que venimos de una cultura milenaria, ¿no? De la tierra de los incas, que tenemos todos los climas del mundo, en fin, tantas maravillas que cada vez estamos siendo premiados en gastronomía. Hará un mes, menos de 2 meses, hemos ganado el tercer lugar en el premio más importante de gastronomía a nivel mundial, ¿no? Aquí, y así tantas cosas, no solamente a nivel cultural, sino también lo que hemos podido conversar en este tiempo es el capital humano, doctor. Acá hay capital humano y creo que lo que ha estado fallando es el sistema, ¿correcto? Totalmente El de acuerdo. sistema. Y Totalmente eso de es lo acuerdo. y eso es lo que creo que todo de nuestras diferentes posiciones estamos apuntando a ese mismo norte, ¿no? Queremos todos un Perú mejor, pero ya se han puesto algunos cimientos, pero falta mucho por hacer. Y ojalá que todos nos unamos, ¿no? Así como nos unimos todos para el fútbol, también nos unamos todos para la educación, la ciencia y la cultura. No es solamente lo que acaba de expresar el distinguido doctor Iván Torres Latorre, sino también grandes autoridades y especialistas a nivel mundial. Esa es la verdadera revolución. Esa es la verdadera bomba atómica, es la educación, la cultura. Así que, por favor, creo que todos de nuestras diferentes posiciones podemos aportar nuestro granito de arena de repente no lo vemos nosotros, pero lo van a ver las futuras generaciones, ¿no? Y para dejar un legado, ¿no? De un país mejor por esta tierra bendita que tenemos la suerte que nos viene a ser. Bueno, doctor, por favor, cierre usted con broche de oro el programa. Le cedo la palabra. Gracias, profesora Laffitte. Simplemente para terminar diciendo de que todos estos esfuerzos, todas estas acciones estratégicas que tienen que tomarse desde CONATEP y otro tipo de agrupaciones de pensamiento intelectual, académico y de reformas del Estado, porque finalmente son reformas que se proponen al Estado Nacional. Esto es en beneficio de la educación peruana, de la educación mundial. Alrededor de 260 millones de niños en el mundo están fuera de las escuelas. 260 millones de niños en el mundo. Esto no puede ser. Las Naciones Unidas en su Asamblea General ya dijo que la educación es un derecho humano, profesora Laffitte. Así es. Las Naciones Unidas ya ha dicho que es inclusivo, equitativo, intercultural y que esto tiene que generar estándares mínimos para las competencias en lecturas y en matemáticas. ¿Cómo empezar? Simplemente comprometerse como Estado a través de los diferentes actores políticos y sociales con establecer compromisos con la ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por la educación, por la investigación, obviamente por la alimentación y en todas las recomendaciones que han hecho. Yo simplemente quiero agradecer a su persona, a profesora Laffitte. No, qué ocurrencia, al contrario. Es un honor para mí. Y expresar algunos aspectos, algunos tópicos
que definitivamente se los debo a los amigos de CONATEP y al maestro Benigno Hidalgo y a toda la directiva que lo acompaña en esta gran aventura y desafío intelectual por las reformas, la educación nacional y la cultura de nuestro pueblo. Gracias, profesora Lafid. Muchas gracias. Al contrario, doctor Iván Torres Latorre, es un gusto y un honor haber contado con su presencia. Gracias. Y esperemos que no sea ni la primera ni la última. Así que ojalá que pronto nos podamos reencontrar. Así y será. Le agradecemos no solamente la deferencia en la entrevista, sino todo el trabajo que usted viene realizando a lo largo de todos estos años, no solo como abogado penalista, como catedrático, en fin, ya lo que hemos mencionado, que de verdad de que, y lo importante que usted sigue compartiendo no solamente los conocimientos, sino las experiencias, ¿no? Y porque, bueno, como decía el gran escritor español Machado, ¿no? Caminante no hay camino, ¿no? Se hace camino al andar, y creo que eso es muy loable de su parte. Por ejemplo, ese evento tan importante fue hace, creo, 2 días, sí. En una reconocida universidad limeña, y lastimosamente se cruzó con mi trabajo, pero me perdí su exposición, pero usted siempre está compartiendo, ¿no? Sí. No solamente como catedrático, también en el Colegio de Abogados de Lima, sí, también sí. Y en diferentes universidades, ¿no? De verdad que gracias, y bueno, que sigan los éxitos a nivel personal y profesional. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Lafid. Éxito para usted, extraordinaria entrevista, la felicito, su experiencia se plasma, así que gracias. Yo me he sentido muy a gusto, muy agradable. Muchas gracias, profesor Lafid, un abrazo a la distancia. Hasta luego. Igualmente, gracias a usted, un abrazo y bendiciones para usted y su familia. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.